Es difícil hablar de inmoralidad sexual en la iglesia. Tal vez tú solamente has escuchado acerca de los curas, de la iglesia católica, o que el Papa va a excomulgar a gente. Pero esto no solamente pasa aquí. Claro, eso es algo que también ocurre en el mundo evangélico, protestante. No estamos exentos de eso, ¿no? Porque finalmente todos somos seres humanos. Hoy día vamos a hablar de la inmoralidad sexual en la iglesia a raíz de lo que pasó con el pastor Steven Lawson. Así que quédate ahora con nosotros si quieres vivir con integridad sexual. Quédate con nosotros en este nuevo episodio de Pensemos Mejor, Hablemos en Serio, un podcast de puros de corazón. Un verdadero hombre rechaza la pasividad. Queriendo no llegas a ningún lado, uno llega a la meta poniendo un pie delante del otro. Todo comienza con una visión. Tú tienes que saber hacia dónde quieres ir, en quién te quieres convertir. Entre potencial y potencia hay más que una L de diferencia. La pornografía es mala en cualquier dosis. Jimbo, la cosa es bien sencilla. Ninguna cantidad de disciplina va a reemplazar la falta de entrenamiento. Luchito, ¿cómo estás? Episodio número 7 de Pensemos Mejor. Número perfecto. Pensemos Mejor, hablamos en serio. Es un tema al que nos toca hoy día un poco triste, un tema que la verdad que me dejó frío. Y estoy seguro que has escuchado de este caso, pues, del pastor Lawson, ¿no? Que muchas veces yo me he sentido retado, inspirado por él. En sus prédicas, un hombre pues que al menos en su ortodoxia me parecía impecable. No digo que yo sea calvinista, no quiero entrar en esa discusión que probablemente más adelante la tengamos, pero lamentable lo que ha ocurrido, ¿no? Y para los que de repente no están muy al tanto, y un poco para empezar en la misma línea, ¿qué es lo que sabes tú? ¿Qué es lo que has escuchado de lo que ha ocurrido con él y en su testimonio, para ver si estamos en la misma idea? Ya, bueno, como para que también la gente sepa, ¿no? Porque no todos los que nos ven posiblemente puedan identificarnos. Steven Lawson es un ministro de muchos años, un pastor que trabajó para el Master Seminary, es una organización que fundó el pastor John MacArthur, y él estaba encargado específicamente de la parte de la enseñanza de la homilética, ¿no? Es decir, su expertise, su mayor expertise venía en el tema de enseñar a otros a predicar, ¿no? Y de hecho era un buen predicador, un excelente predicador. Tremendo predicador. Yo he escuchado varias de sus series acerca de la predicación, así que por ese lado, increíble como tú lo has dicho. Es un excelente ministro, fue un excelente ministro. Y ya hace 2 semanas atrás, si no recuerdo mal, 2-3 semanas atrás, más o menos, salió algo que al principio parecía un rumor debido a la seriedad del pastor. No estamos hablando de un muchacho de 30, 40 años. No, y está sobre sus 65. Y de hecho, bueno, uno no es muchacho a los 40, pero digamos que es una edad. Pasó? Pero es una edad pues, en la que tú puedes esperar este tipo de escándalos, ¿no? Pero es un hombre que está cerca de sus 70 años, con una gran carrera en el ministerio. Y bueno, finalmente lo que salió es que su iglesia lo estaba removiendo de la posición de pastor debido a una conducta impropia, ¿no? Inmoral. Y lo que ha salido básicamente es que él ha tenido un amorío con una chica que está en sus 20s. Ahora, no conozco a profundidad los detalles. Parece que ha sido más un involucramiento emocional. Y es lo que yo he escuchado, ¿no? Hasta ahí he escuchado. Claro, que ha sido un involucramiento más emocional, ¿no? Que han tenido una cuestión romántica por unos 5 años aproximadamente. Claro, yo tampoco he querido hacer leña del árbol caído y meterme a investigar mucho más he visto el contexto o he querido ver el problema en un contexto más general de su liderazgo, de la iglesia, pero lo que a mí me llamó la atención al principio, o cuando yo supe la noticia, me chocó, me impactó, y recordé o sea, me hizo recordar mucho la experiencia con Rabbi Zacarías, ¿no? Uh-huh. Otro gran hombre de Dios que en su momento pues tenía unas enseñanzas increíbles, y de hecho
tú te debes acordar, parte de Puros de Corazón y lo que hemos conversado siempre, digamos que sus inicios, o sea, algo que detona algo en mí, fue eso, fue decir, oye, yo no puedo vivir en secreto más, yo no quiero llegar a eso, no quiero ser usado por Dios de una manera y que de pronto pues toda mi vida sea una mentira, ¿no? Y eso fue algo que llenó mi corazón de ese, digamos, de ese celo, ¿no? Decir, oye, tengo que hablar, tengo que hacer algo, no puedo vivir así. Y luego de su funeral, yo estuve en el funeral en vivo, alguna vez te conté, estaba conectado en Zoom y yo lo admiraba muchísimo a Ravi Zacarías. Y ahora este otro hombre que también lo admiraba muchísimo, alguna esperanza me dio que escuchar que él había ido a hablar con los ancianos de su iglesia. Y que los ancianos... Y luego unos días, ya que cuando ya las cosas empezaron a caer por su propio peso, me entero de que no ha sido así. No, claro. de que no fue que él... Y que eso era lo que al menos me daba esperanza, ¿no? Porque tú dices, oye, esa metida de pata terrible, pero al menos, dice, al menos te has arrepentido. O sea, al menos has sido y has hablado, ¿no? Pero lamentablemente, pues, parece que no ha sido así, ¿no? Ha sido que como que el papá de esta muchacha lo ha encarado. O sea, tras la presión, claro, él ha ido a hablar. Claro, lo que yo entiendo es que le puso un ultimátum, ¿no? Si tú no vas a hablar con los ancianos, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya lo que hizo fue él ir y hablar, pues, ¿no? Claro, y ahí, bueno, ya los ancianos de la iglesia y ya pasó. Pero no sé si te enteraste. Esa semana que pasó eso, yo el domingo antepasado, estoy yéndome a la iglesia, preparándome para ir al servicio. Y un pastor en Tennessee, en Nashville, se disparó. Se disparó 2 veces en el pecho. David Baker. No sé si has escuchado de él. No, eso no. Y yo entiendo que muchos pastores atraviesan momentos de mucha presión, hay mucho estrés, o sea, verdaderamente te cargas, pues, ¿no? Hay un montón de cosas. Y yo dije, wow, qué tal presión, ¿no? Pero una vez más, me sorprendió tanto la noticia que digo, ¿y qué pasó? Y encima tenemos muchos amigos en Nashville, en Tennessee, y yo me pongo a ver todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y este pastor, que era profesor o decano de un seminario ahí en Nashville, había sido acusado de tener, o sea, por abuso sexual con una niña de 10, 12 años. Y entre semana había tenido que pagar $200,000 de una fianza para salir en libertad. Entonces dije, no, esto no es presión de la iglesia, pues. Esto no es presión de tu carga ministerial, esto es la presión de sentirte acorralado y que has dicho, o sea, la vergüenza fue tal que este hombre se ha ido a un policlínico, no sé cómo llamarlo, un policlínico en Estados Unidos, y se ha metido al baño y se ha metido 2 tiros, ¿no? La gente del centro médico ha querido salvarlo, obviamente no han podido, 2 tiros, no sé. ¿Qué habrá querido hacer? ¿Por qué fue a un médico para que lo salven? No quería morir. De repente quería sentirse más víctima. No tengo la menor idea por qué se fue ahí. ¿Por qué no lo hizo en su casa o en el lago? Pero podemos seguir así. Hace unos años esta iglesia bautista del sur de Estados Unidos, ¿no? También involucrada. Hoy por hoy el tema del sodalicio, mucha gente probablemente lo único que ha escuchado es el tema de la iglesia católica y los curas. Ahorita el Papa Francisco parece que va a excomulgar a 2 activistas de derecha que están ahí interviniendo. Entonces es triste, pero la comunidad cristiana siempre le ha dado palo, o la sociedad siempre le ha dado palo a la iglesia católica de rito romano, ¿no? A Roma, al Vaticano, ¿no? Claro. Y hemos visto muy poco, o no hemos querido ver la iglesia evangélica, la iglesia protestante, la iglesia reformada, que eso también pasa con nuestros líderes, con nuestros pastores. Entonces, claro,
es un tema verdaderamente serio y una de las preguntas que salen pues es, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos hacer para...? Tú eres pastor, y alguna vez yo escuché esa frase, pues que el púlpito embellece, pues. El púlpito embellece. La gente que está ahí en el púlpito, en la alabanza, el púlpito embellece. Es así. O sea, nosotros estamos en la cultura, de la celebridad. Y eso verdaderamente es un problema, ¿no? Así como pasó con Ravi Zacarías, ha pasado con Pastor Lawson. ¿Cómo crees? O sea, ¿qué ha podido pasar en la cabeza de un hombre para que después de 40 años de ministerio tire todo por la borda, ¿no? Pucha, que es muy difícil, Jimmy, ¿no? Muy difícil tratar de meterse en la cabeza de estos pastores, de estos hombres que han pasado por estas circunstancias, ¿no? Porque hay tantas opciones, hay tantas cosas. Ahora, tratando de formular alguna respuesta, ¿no? Desde lo que he podido experimentar, de lo que he podido ver, me ha tocado lamentablemente también enfrentar situaciones parecidas, ¿no? Con amigos, con, digamos, colegas, ¿no? Dentro del ministerio, ¿no? Otros líderes. Pero creo que una de las primeras cosas que ocurre en la cabeza, en general, ¿no? Es que empezamos a violar nuestros propios límites, ¿no? Creo que hay límites con los que nosotros hemos avanzado, empezamos en el ministerio, es decir, empezamos sirviendo a Dios como pastores, profesores en la universidad, en este caso universidades cristianas, qué sé yo, ¿no? Hablando específicamente de los líderes cristianos. Seminarios. ¿No? Creo que tenemos claros los límites. Pero por alguna razón, cuando pasa el tiempo y pensamos que, bueno, no ha pasado nada, creo que una de las primeras cosas, uno de los primeros pasos hacia el desliz es que empezamos a aflojar los límites, ¿no? Como que podemos movernos un poquito más allá, un poquito más acá, ¿no? De repente no ser tan drásticos, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las cosas que pasa, porque pensamos que posiblemente esto ya no, ¿qué me va a pasar a mí? ¿No? Yo me imagino entrando en la cabeza de Pastor Lawson, ¿no? A mis 60 años, ¿no? ¿Qué me va a pasar, no? O sea, yo no estoy... Y yo te aseguro, o sea, es bastante especulación, pero yo no creo que este señor ha salido pensando, hoy día, no sé, quiero estar con una chica de 20, 30 años que me haga sentir joven. No lo creo, ¿no? O sea, dedicado a su trabajo, dedicado a su ministerio, yo no pienso que él ha salido pensando en tener una aventura, ¿no? La mayoría de estos hombres que han pasado por eso no salen pensando así, pero empiezan las interacciones, ¿no? Como te digo, yo hasta donde entiendo que esto es una cuestión romántica, ¿no? La admiración que tal vez ya no encuentra en una relación de matrimonio de muchos años, o el sentirse vivo de repente, ¿no? Este tipo de, tú sabes, ¿no? La juventud viene con cierta energía, ¿no? Y estar al lado de jóvenes siempre te energiza, te anima, pero una jovencita, ¿no? Que venga con su belleza, con todo, es algo que de alguna manera apela a cierto ego que está dormido en el corazón de nosotros, ¿no? Claro. Y finalmente creo que la razón de fondo es que nunca dejamos de ser hombres que debemos ser dependientes de Dios, ¿no? Nunca dejamos de ser hombres que somos susceptibles al pecado. Nunca vamos a ser impecables, al menos no en esta tierra, ¿no? No en este periodo, en este lado de la eternidad, no. Entonces, esto de ser impecables, de no ser tentados, no es una realidad. Por eso es que tenemos que mantener límites, ¿no? Entonces yo uniría ambas ideas, ¿no? La de los límites
y de a veces pensar de que estamos por encima, ¿no? Por soberbia, por ignorancia, por presunción, como siempre digo, ¿no? Hay este péndulo al que nos desviamos y uno de esos péndulos es vivir en una paranoia pensando de que en cualquier momento me va a pasar algo, voy a caer, no saludo a esta señorita porque es muy guapa, o no, por aquí, no hablo nunca con una mujer, qué sé yo, ¿no? O el otro lado es la presunción. No pasa nada. No va a pasar nada, olvídate cuántos años yo ya tengo de ministerio, a mí qué me va a pasar. Creo que cuando estamos entre ambas cosas, en medio, podemos caminar sanos, ¿no? Pero ni presunción, ni tampoco paranoia, ¿no? Pues es súper difícil eso porque... Y en lo personal me ha pasado que yo he estado... O sea, yo cuando recién empezaba a caminar, yo me acuerdo que estaba en reuniones y yo he dejado... O sea, en verdad sí, paradas a chicas bien guapas y eso, aunque era una actitud piadosa, dentro de mí crecía un ego que decía, eres invencible. O sea, si has podido dejar a esta chica ahí y te has podido ir, olvídate. Nada te detiene, campeón. Y es... O sea, sí yo creo que es un tema de ego, ¿no? Ego mezclado con soberbia, ¿no? Pero... Claro, sin ánimo de entrar al terreno de la especulación, porque no estamos en el corazón del pastor Lawson, yo creo que es importante pensar cómo los hombres, ¿no? Cómo la iglesia tiene que lidiar con esto, ¿no? Y eso de los límites es algo que yo siempre comparto con los hombres, ¿no? Porque normalmente a veces uno se cansa o se olvida. Yo hoy día empecé a nadar de nuevo. Y tú tienes una rutina. Vas a aletas, esto, lo otro. Pero cuando lo dejé de hacer tanto tiempo, que cuando me metí yendo al mar, digo, la piscina, estaba en breve y me había olvidado ponerme los tapones. Dije, oye, pero esto es importante. ¿Cómo me olvidé de esto? Simplemente no revisé mi checklist. Simplemente dije, lo he hecho un montón de veces. Hago mi maleta mañana. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Me olvidé de algo importante. Porque en verdad te hace daño. O sea, a la larga te hace daño. Ahorita no me duelen los oídos. Pero si sigo así, voy a tener un problema, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces ignoramos o nuestras victorias anteriores nos hace sentir más fuerte de lo que realmente somos. Claro. Y claro, sin ánimo a vivir en una paranoia, tenemos que vivir, creo yo, reconociendo de que dentro de mí hay algo demasiado poderoso que me quiere arrastrar a hacer lo malo. Pablo decía, cuando venga una tentación de ese tipo sexual, en otros pasajes de la Biblia te decía, lucha, declara, pero en ese te dice, corre. No te dice, quédate, intercede. No, te dice, run, you fool, como dice, ¿no? Gandalf, ¿no? Oye, corre. ¿Por qué me dice corre? ¿Por qué no dice? Porque me falta. No, porque dentro de mí hay algo que me quiere. Es como esa vieja naturaleza, ¿no? Que quiere de nuevo revivir. Y me acompaña, ¿no? Entonces, si yo me hago el gil, y yo digo, no, yo estoy recontra bien, yo ayuno, y yo me relajo, yo no pongo esas barreras, esos límites, yo creo que no importa cuántos años tengas en el ministerio, que no importa, no sé, todo lo que has hecho y toda la obra que has hecho, vas a terminar mal, ¿no? Claro, siempre está esa posibilidad, ¿no? Solo como un comentario, ¿no? Estaba conversando con mi hijo sobre temas vinculados a esto, ¿no? Y a veces la gente te dice, ¿no? Oye, pero ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado, ¿no? Yo tengo una respuesta para eso, ¿ah? Entonces,
yo le digo a Esteban, y yo también ensayaba una respuesta, le digo, mira Esteban, para mí una respuesta es, no, precisamente no prefiero probarlo porque de repente me gusta. Esa es mi respuesta. No lo hago porque me puede gustar. Porque yo no sé qué cosas hay dentro de mí que están dormidas y de repente me gusta. Tienes toda la razón. Yo no lo pruebo porque de repente me gusta y eso me va a hundir y sé que eso me va a llevar por el camino que Dios no quiere, por el camino que yo no quiero. Eso va a arruinar mi vida, precisamente porque me puede gustar. Tienes toda la razón. No lo pruebo porque me puede gustar. Entonces, eso es algo que yo siempre recuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente me gusta. Porque de repente me engancho. Porque de repente esto o aquello, ¿no? Entonces, siempre tenemos que... Yo creo que no hay que subestimarnos ni sobreestimarnos, ¿no? Pero a veces nos sobreestimamos demasiado, ¿no? Y pensamos que no, que somos inmunes a cualquier cosa, ¿no? Claro, claro. Yo ya, haciendo un paréntesis, estaban hablando de... me hicieron la misma pregunta, pero respecto a todo este movimiento LGTBI y todo lo demás, ¿no? Que va en contra de la familia, de la deconstrucción del hombre, la mujer, ¿no? Entonces un amigo me dice, oye, pero tú no sabes y ¿cómo? Y yo le digo, bueno, yo no tengo que probar cacas pues, para saber que no me gusta, pues le dije, ¿no? O algo así. Pero bueno, volviendo a este tema, una de las cosas que me extrañó cuando ocurrió esto de Ravi Zacharias, y si es que la gente no lo conoce, pues Ravi Zacharias, tú sabes, es un apologista enorme, un tremendo hombre de Dios. Pero empezaron a borrar todas sus cosas y todos sus... Y en ese entonces la verdad que fue tan doloroso para mí que no escarbé más y no me quedé pensando en eso. Pero ahora sé que el seminario donde el pastor Lawson enseñaba están sacando todas sus prédicas, el ministerio que también están sacando todas sus cosas. Entonces, la pregunta, ¿no?, que yo anoté acá, ¿no? O sea, ¿eso es bueno, es malo? O sea, ya todo lo que hizo no sirve. Me queda un sinsabor. Aquí en Lima, cuando, no sé si te acuerdas, pero cuando salió ¿Castañeda fue? No, perdón. La que le siguió a Castañeda fue... Susana Villarán. Castañeda tenía la costumbre de todas las cosas que hacía poner Municipal de Lima y su nombre. Fundada, ¿no? Cuando vino Susana Villarán, otra alcaldesa acá en Lima, se dedicó, creo que el primer mes a borrar todo eso, ¿no? Es algo tristemente anecdótico, ¿no? Querer borrar lo que ha hecho esa persona, pero tenemos que descartar todo lo que enseñó. O sea, ha podido decir verdad o todo, entonces, como estaba, porque, ojo, esto no es algo que pasó un mes o 2 meses, ¿ah? Claro. Son 5 años. O sea, 5 años de una doble vida, 5 años de... Pero yo digo, hay muchísimos líderes cristianos, hombres, que están hundidos en la pornografía. Hundidos actualmente, ¿no? Claro. Borramos todos, hacemos que todo, muy pocos que yo conozco pasan por un detector de mentiras. Uno de ellos es, por ejemplo, Doug White, que es un ministerio increíble, que él y todo su equipo pasan por un detector de mentiras, no para decir de repente, esta pregunta mejor te la explico. No, es una respuesta sí o no, sí o no, claro. Sí o no. Entonces yo me quedo pensando, oye, alguna vez un buen hombre de Dios me dijo, la iglesia parece ser el único ejército que a sus soldados heridos los mata, en lugar de salvarlos, ¿no? La posición de los ancianos de la iglesia me pareció prudente, me pareció buena. Los ancianos de la iglesia dijeron, oramos por su restauración, queremos que él logre restaurar y su familia por todo lo que está pasando, ¿no? Evidentemente no va a seguir como una posición de autoridad, pero no creo que los ancianos o el ministerio o el seminario se hayan puesto de acuerdo, pero lo que sí está ocurriendo es que están borrando sus enseñanzas, están sacando sus cosas. ¿Qué piensas de eso?
¿Eso es sabio, es prudente? Difícil pregunta. Y más bueno, difícil. o sea, entiendo que la posición es difícil, ¿no? Ahora, o sea, entiendo que es difícil para los que están ahí, ¿no? Que tienen que tomar una decisión. Y bueno, pienso que parte del problema y de lo que fuerza a tomar este tipo de decisiones es también que se construye sobre la imagen de la persona, ¿no? Entonces, aunque este es un ministerio que normalmente somos los que estamos dentro del corte carismático, quienes se nos acusa más de endiosar a las personas, ¿no? Pero parece que también en estos ministerios, ¿no? Dependen de la figura de una persona. Entonces, para no manchar el ministerio porque esta persona es tan importante o sea, prácticamente el ministerio depende de esta persona, entonces se les retira, ¿no? Entiendo que más o menos debe ser un poquito la lógica, pero nosotros tenemos dos cosas, o sea, yo mencionaría dos cosas por las cuales personalmente creo que no es la manera de lidiar con eso. O sea, que específicamente esa acción, yo creo que no es la mejor. Uno es el registro histórico y dos es la propia escritura, ¿no? Que debería ser lo que prime, ¿no? Pero históricamente no es la primera vez que pasa algo así dentro del mundo cristiano, ¿no? Ya para el siglo IV, 300 y pico de nuestra historia, sucede esta famosa controversia donatista, ¿no? Entonces, básicamente el tema era con los obispos del norte de África, que estaban molestos porque estaban promoviendo a otro que durante el tiempo de la persecución de Diocleciano, que fue la última y fue una de las peores, había abjurado, ¿no? O sea, que se había hecho el loco respecto a su fe. Entonces, este grupo de cristianos decía, no es posible que esta persona nos represente, pero luego fueron más allá. Donato fue el que le da el nombre, pero Donato vino un poco después y se sumó y dijo que finalmente ninguna de las cosas que estos pastores o líderes, poniéndolo en nuestro contexto, ¿no?, hayan oficiado, por ejemplo, un bautizo, tiene valor. ¿Por qué? Porque ellos no se han mostrado como verdaderos cristianos, ¿no? Cuando hubo la persecución, ellos arrugaron, ellos temieron. Entonces, debido a eso, ellos no merecen. Y todo lo que ellos han hecho debe desaparecer. Entonces, y eso se volvió en algo bastante extremo, ¿no? Quien finalmente creo que pone y cierra todo el tema un par de siglos después, o un siglo después, es San Agustín. Y básicamente lo que él recomienda es que lo que estos hombres, aún si han caído, habían hecho, por ejemplo, si habían ministrado la cena del Señor, si habían ministrado el bautismo, lo habían hecho bajo los méritos de Cristo, no los méritos personales, ¿no? Esa es la clave. Entonces, él pudo separar lo que a mí me parece que debe ser separado, ¿no? Que estas personas, cuando hicieron esto, lo hicieron en una conciencia, guiados por la palabra de Dios, guiados por Cristo, representando a Cristo, y por eso no deberíamos anular, ¿no? No debería ser anulado el bautizo de esta persona, ¿no? Entonces, creo que ese es un buen precedente histórico para poder atacar este tipo de situaciones. Y el precedente bíblico que yo encuentro es, bueno, la persona más clara para mí es Salomón, ¿no? No deberíamos haber borrado a Salomón pues de la Biblia, ¿no? Claro. Porque él terminó mal, ¿no? Hasta donde sabemos, él termina mal. Es más, en cierto sector de los estudiosos de la Biblia, de los teólogos, algunos piensan que Eclesiastés es escrito en esta debacle moral del propio Salomón, y que por eso tiene este tono sarcástico, ¿no? Por eso un poco irreverente ya, ¿no? Sí, porque bueno, es un hombre cuyo corazón fue desviado detrás de cada uno de los dioses de sus esposas, que eso lo dice la Escritura. Pero ahí está, ¿no?
¿Por qué me dices de Pedro? O Pedro, claro, bueno. No fue tan... No fue tanto, pero... No fue tan extenso el periodo, pero la que se mandó Pedro fue brava también, ¿ah? Ya, entonces... Y después fue restaurado para pastorear. Imagínate, ¿no? Entonces, creo que más bien el precedente de Dios es que Dios no se avergüenza, ¿no? Que Dios pone las cosas como son y nos muestra finalmente de que no existen héroes, pues. En la iglesia no hay héroes. Yo no me considero un héroe, no quiero ser héroe para nadie, porque el único héroe es Cristo. Y todos dependemos de Él. Queremos imitarlo a Él. Y todos somos susceptibles a caer, todos somos susceptibles a tener no solo una caída, un resbalón o a meternos en el lodo, ¿no? Que a veces sucede. Y eso es algo que es claro y que Dios no lo tapa. Porque en la Biblia tú encuentras claramente la caída de David terrible y está ahí. ¿Qué hacemos con el Salmo 51 entonces? Que es básicamente la confesión de un hombre que ha pecado, que ha cometido no solo adulterio, sino que ha mandado a asesinar al esposo de la mujer con la que ha adulterado. ¿Por qué está ahí eso entonces? ¿Por qué todavía lo consideramos palabra de Dios? Entonces, viendo la actitud que tiene Dios hacia este tipo de cosas y viendo la actitud que me parece sabia de los primeros ciclos de la iglesia, cómo han lidiado con cosas parecidas, similares, yo creo que no deberíamos obliterar a la persona, pues, ¿no? Porque al final es como si nunca hubiese existido, es como avergonzarnos de él, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Es una pena, es algo que más bien deberíamos lamentar, pero yo digo, ¿merece que lo borremos? Claro, o sea, ser obliterado, así, tachado, borrado, desaparecido. Yo creo que es una, ¿no? Yo creo que no es una buena solución. Y no está atacando el verdadero problema. Y el verdadero problema, o el problema anterior, es ese tema de endiosar a las personas. Es que sea la cara del ministerio. Es que el ministerio se mantiene o cae con esta persona. Y ese es el problema. Porque si se mantiene o si cae, debería depender de Cristo, no de tal o cual pastor. Ese es el verdadero problema, pero como no estamos atacando, la iglesia no está resolviendo ese problema principal, que es hacer que, imagínate cuántos, muchos amigos míos, me mandan prédicas, todo, y ¿tú crees que alguna vez me ha mandado un mensaje de su pastor? De los que ellos deberían estar conectados siempre, claro. Que es el que tiene relación, el que tiene cuidado de ti. Claro. No, pero están en tal, acá, allá. ¿Cuántos hoy seminaristas están pensando, ese es mi arquetipo? ¿No? Chandler, Washer, Lawson, MacArthur, ¿no? Muy, muy lejos. ¿Por qué? Porque estamos en la época, pues, de la exaltación, de la celebridad, claro. Del pastor celebrity, claro. Del pastor influencer. Claro, aunque estos hombres, por ejemplo, Washer, no lo estén buscando, ¿no? Pero finalmente, lamentablemente, el corazón. Ese es el corazón. El corazón humano es una fábrica de ídolos, decía Calvino, ¿no? Y creo que tiene razón, ¿no? Entonces, siempre vamos a buscar eso, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Porque si no cuidamos eso, cuando la realidad nos golpee, nos dé una bofetada como acaba de ocurrir, vamos a tener que borrar todo, pues. ¿Por qué? Porque el ministerio se va a mantener o va a caer con la cara de esta persona. Y ahí ese es el problema, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora, pero mira, algo que sí quería conversar era ¿qué barreras podemos poner, ¿no? ¿Cómo podríamos evitar que en la iglesia ocurra eso? ¿Cómo podríamos evitar que en la iglesia ocurra eso? ¿Cómo podríamos evitar que en la iglesia ocurra eso? No es su internet. Lo que pasa es que tenemos para rato, así que no te pierdas el siguiente capítulo.
corriendo no llegas a ningún lado, uno llega a la meta poniendo un pie delante del otro. Todo comienza con una visión. Tú tienes que saber hacia dónde quieres ir, en quién te quieres convertir. Entre potencial y potencia hay más que una L de diferencia. La pornografía es mala en cualquier dosis. Jimbo, la cosa es bien sencilla. Ninguna cantidad de disciplina va a reemplazar la falta de entrenamiento.